Sócrates, filósofo griego, nació en 470 a.C. Puso en práctica un método de construcción de conceptos que compara con el trabajo que desarrollan las parteras. Así como ellas ayudan a parir un nuevo ser, Sócrates ayuda a parir ideas, a concretar el trabajo de conceptos de ideas con el alumbramiento de conocimiento, cuya meta es la verdad, fundada en la razón. Denomina maiéutica a esta práctica que en griego significa partera. Se puede traducir al lenguaje filosófico como el arte de alumbrar espíritus. Una de sus frases más conocidas es: solo sé que no sé nada. Platón nace en 427 a.C., discípulo de Sócrates, considerado uno de los mayores filósofos de la antigüedad y de toda la historia de la filosofía. Teoría de las ideas es la base a partir de la cual sistematiza todos los temas de sus pensamientos. Platón distingue entre dos hábitos de la realidad. 1. El mundo sensible. Representa la realidad, los objetos físicos. 2. El mundo intangible, que representa la verdad, las ideas. Las partes básicas de la filosofía platónica es la teoría de las ideas, que es la metafísica, que nos habla sobre la realidad. La gnoseología se trata del conocimiento humano. Antropología y psicología, de cómo es el hombre y su alma. Y la ética y la política. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Fue Aristóteles quien introdujo la denominación de ética para designar lo concerniente a los principios del bien y del mal. Aristóteles da realidad a las ideas entendiéndolas como la esencia de las cosas reales. Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo han llegado 31, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de la no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia, y el primer motor inmóvil. Reforma contra reforma. La Reforma protestante fue un movimiento reformado religioso de la Europa cristiana del siglo XVI. Comenzó en el año 1507, cuando el monje alemán Martín Lutero indulgencias donde criticaba las prácticas inmorales de la Iglesia católica. Esto se vería envuelta en conflictos religiosos y políticos que provocarían guerras religiosas europeas, guerras en los 30 años. Algunos han considerado la Reforma protestante del siglo XVI, liderada por Lutero, como una gran revolución burguesa, en horas del progreso social y la cultura mundial. Amos Comenius. Juan Amos Comenius, padre de pedagogía, indicador de las ilustraciones de los libros y de la utilización del teatro en las aulas, por una escuela práctica y sin malos tratos. La actualidad más sorprendente de Comenius radica en haber asentado los fundamentos de la educación para todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su Didáctica Magna, contribuyó a crear una ciencia en la educación y una técnica de la enseñanza como disciplina autónoma. Galileo Galilei, famoso físico y astrónomo italiano, nació el 15 de febrero de 1564 cerca de Pisa, Italia. Estudió en un monasterio y consideró seriamente el sacerdocio, pero instado por su padre ingresó en la Universidad de Pisa en 1581, donde pretendía estudiar medicina. Al poco tiempo dejó la medicina por la filosofía y las matemáticas, abandonando la universidad en 1585 sin conseguir el título.
Galileo desempeñó un papel importante en la científica revolución durante el Renacimiento. Comenzó a impartir clases particulares y escribió sobre el movimiento hidrostático y natural, pero sin publicar nada. En 1589 ejerció como profesor de matemáticas, donde demostró el error que Aristóteles había cometido al afirmar que la velocidad de caída de los cuerpos era proporcional a su peso, dejando caer desde la torre inclinada de esta ciudad dos objetos de pesos diferentes. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua, donde enseñó geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Allí inventó un compás de cálculo para resolver problemas prácticos de matemáticas. De la física especulativa pasó a dedicarse a las mediciones precisas, descubriendo las leyes de las caídas de los cuerpos y de la trayectoria parabólica de los proyectiles. Se dedicó a estudiar el movimiento del péndulo e investigó la mecánica y la resistencia de los materiales. Dejó de un lado la astronomía, aunque a partir de 1595 se inclinó por la teoría de Copérnico, que confirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. En 1609 presentó un telescopio de una potencia muy parecida a los prismáticos binoculares. Con su telescopio de 20 aumentos descubrió montañas y cráteres en la Luna. Consiguió ver que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y descubrió los 4 satélites mayores de Júpiter. Unos meses después publicó El Mensajero de los Astros, libro en el que hablaba sobre estos descubrimientos. A principios de 1616 se prohibieron los libros de Copérnico y el cardenal jesuita Roberto Bellarmino le ordena que no defendiera el concepto de que la Tierra se movía. A pesar de todo, la Inquisición le llamó a Roma con la intención de procesarle por sospecha grave de herejía. En 1633 le obligaron a abjurar y fue condenado a prisión perpetua, condena que le fue conmutada por arresto domiciliario. Galileo murió el 8 de enero de 1642 a los 77 años en Florencia. Descartes es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución de problemas, de hallar un fundamento del conocimiento que garantice su certeza. La duda razona entonces Descartes es un pensamiento, dudar es pensar, ahora bien no es posible pensar sin existir. La suspensión de cualquier verdad concreta, la misma duda es un acto de pensamiento que implica inmediatamente la existencia del yo pensante. De ahí su célebre formulación, pienso, luego existo. Por lo tanto, podemos estar firmemente seguros de nuestro pensamiento y de nuestra existencia. Existimos y somos una sustancia presente y espiritual. A partir de ello, elabora Descartes toda su filosofía, dado que no puede confiar en las cosas cuya existencia aún no han podido demostrar. Descartes intenta partir del pensamiento cuya existencia ya ha sido demostrada. Trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionales inductivos de la ciencia, y en el concreto las matemáticas. Antes de que su método existiera, la filosofía era denominada por el método escolástico. El romanticismo es un movimiento artístico propio de la primera mitad del siglo XIX europeo. Surgió en Alemania y Gran Bretaña y pronto se expandió más allá de sus fronteras. Su irrupción debe ser enmarcada en un momento histórico en el que el absolutismo como forma de gobierno había dejado de ser homogénico y como consecuencia de ello surgieron nuevos valores en la sociedad, singularmente los que inspiraron la Revolución Francesa. Los ideales del romanticismo impregnaron ámbitos como la pintura, la literatura, la música o la filosofía. John Dewey y su pedagogía de la acción. Cuando los niños comprendían la utilidad de resolver los problemas de sus actividades prácticas, se les enseñaba la lectura, ya que una lectura se puede leer, mas no entender, lo cual hace notar la importancia del aprendizaje significativo, es decir, del sentido que cada persona
le da a los conocimientos que va adquiriendo. Un ejemplo de la enseñanza experimental de Dewey fue cuando los alumnos de 6 años construyeron una maqueta de una granja y sembraron trigo en el patio de la escuela, lo cual les permitió aprender algunas nociones matemáticas, pues para construir la granja fue necesario dividirla en campos para poder sembrar trigo y maíz. Además tuvieron que aprender a organizar, pues la maqueta no solo llevaría cultivos, sino también una caja y un granero. El positivismo. El positivismo fue una corriente filosófica nacida en Francia en el siglo XIX, la cual era una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde esta perspectiva, la única clase de conocimientos que resulta válida es el de carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación de tal método. Cabe resaltar que el desarrollo del positivismo está vinculado a las consecuencias de la Revolución Francesa, que transformaron al ser humano y a la sociedad en objetos de estudio científico. El francés Auguste Comte y el británico John Stuart Mill suelen ser señalados como los padres de esta epistemología y del positivismo en general. Ambos sostuvieron que cualquier actividad filosófica o científica deben llevarse a cabo mediante el análisis de los hechos reales que fueron verificados por las experiencias. Positivismo también es la actitud práctica, la afición extrema al goce del tipo material y las tendencias a priorizar los aspectos materiales de la realidad por sobre todas las cosas.